Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de cómo entender las muy diversas crisis políticas, sociales y económicas que se están dando en distintas latitudes alrededor del mundo entero. Luego voy a entrevistar a Eduardo Guerrero sobre la balacera en las inmediaciones del estadio de fútbol de Torreón este fin de semana, durante el encuentro Santos contra Morelia. Y también de la violenta situación que está viviendo el puerto de Acapulco. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué libro deberían leer todos los políticos? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ayer lunes el escritor Carlos Fuentes publicó un editorial que trata de comprender el complejo y agitado escenario de eventos recientes y actuales en el Mediterráneo y en Europa. Para empezar, a principios de año, viejas dictaduras personales en Egipto y Túnez fueron derrocadas por levantamientos populares. Y lo mismo está pasando hoy en Libia y en Siria. No muy lejos de ahí, en Israel, se han organizado importantes manifestaciones y una de las principales avenidas de Tel Aviv se encuentra ocupada por tiendas de campaña y miles de ciudadanos en protesta. En España, el movimiento de los indignados reta a los dos partidos principales y toma las calles en protestas, mientras que en Irlanda, Portugal y Grecia enfrentan severos problemas económicos que a su vez han generado por lo menos algún tipo de protestas allá en Grecia. El extremismo de derecha, ya presente en varios países europeos, recientemente estalló en una de las naciones más estables, ordenadas y progresistas del mundo entero, Noruega, con la salvaje matanza en la isla de Utoya. Y en la democracia más antigua de Europa, en la Gran Bretaña, la violencia callejera se extendió durante días de Manchester a Birmingham a Londres. Ante estos acontecimientos, Carlos Fuentes concluye que la civilización está en crisis. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. ¿Está la civilización en crisis? Sin duda yo creo que esa es una posible hipótesis para tratar de entender lo que está sucediendo, y creo que tiene un lado que a mí sí me convence, pero yo enfatizaría, en primer lugar, antes de entrar a posibles interpretaciones de lo que está pasando y tratar de entender si hay algo que une estos distintos acontecimientos, que no hay que olvidar que todas las grandes ciudades a lo largo de la historia han tenido disturbios. O sea, si algo está relacionado a la gran ciudad a lo largo de los últimos 300, 400 años, son los disturbios. Sí. Es el lugar ideal para este tipo de situaciones. Hay gente, hay material por lo menos. No solamente hay mucha gente, sino que mucha gente pobre, y también ahí están los ricos y poderosos. Sí. Que invariablemente, en diversos lugares, tarde o temprano, se manifiestan de manera directa en contra de esos ricos y poderosos que afectan su vida. Sobre todo en las capitales, ¿no? Sobre todo en las capitales. Porque ahí están los poderes constituidos, ¿no? Claro. Y donde generalmente, históricamente, han estado también los poderes económicos, ¿no? Entonces es algo, en ese sentido, lo que sucede en Londres, lo que sucede en Madrid, sean violentas o pacíficas, forma parte de esa larga historia de disturbios en ciudades. Pero regresemos al tema de Carlos Fuentes, que vale mucho la pena que lea usted el artículo de Fuentes, el editorial de Fuentes ahí en el periódico Reforma, donde hace este recuento, incluso también menciona Estados Unidos, etcétera, sí. ¿no? Pero a ver, yo cuando leí la conclusión, la civilización está en crisis, casi se me cae el periódico de las manos, porque dije, a ver, esperen un segundito, o sea... Hay que ser muy precisos, no sí. Dice la civilización está en crisis, es una crisis de civilización, muy distinto. Bueno, lo puedes frasear de manera diferente, no, bueno, pero... para mí se hace una enorme diferencia. Si quieres, ahorita entramos a cuál interpretación le doy yo a esa frase. Sí. Y creo que sí hay un buen argumento que se puede hacer para sostener esa postura. Venga. Pero creo que valdría más la pena empezar de las explicaciones menos radicales y menos ambiciosas e ir poco a poco llegando hasta ese tipo de explicaciones sumamente ambiciosas y sumamente globales. Estamos hablando de hipótesis que explican todos estos movimientos. Sí. Bajo el supuesto de que yo creo que también hay una hipótesis
de que no tiene nada que ver lo que está pasando en Libia. ¿O era una de tus hipótesis? Esa es la primera. Bueno, precisamente, pues a ver, aviéntala, échala. La primera y la más aburrida, Sí. y creo que equivocada, y ahorita hablamos Sí. un poco de eso, es que son cosas distintas en diferentes países que no tienen nada que ver. Lo que está pasando en Libia, de hecho, no tiene nada que ver, incluso con lo que está pasando en Egipto, Sí. que tiene menos que ver con lo que está pasando en Israel, que a su vez nada tiene que ver con la situación en Grecia, que no tiene nada que ver con lo que sucede en Madrid, y bueno, eso no se compara con lo que pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Que son Pero ¿por qué situaciones no? muy distintas. ¿Por qué no te gusta? Porque, a ver, yo te voy a poner una cosa. O sea, por ejemplo, comparar lo que está pasando en Libia o en Siria, dos países árabes, dos dictaduras, con lo que está pasando en Israel, que es un país democrático. O sea, nadie en Israel está protestando en contra del régimen político. Están protestando por un tema económico, por un tema social. Que ese también es un tema en Libia, en Egipto. Sí, pero digamos, o sea, no es lo mismo una protesta en una dictadura que en una democracia. Pues depende de qué tipo de protesta. Si estás protestando, hay protestas que pueden ocurrir en cualquier tipo de sistema político. No, desde El hecho luego. de que sea una democracia o no sea una democracia no implica que no pueda haber un tipo de protesta que sea igual en ambos países. Yo aquí... A ver, pero en España, por ejemplo, los indignados sí dicen hay que cambiar ciertas cosas del sistema político, de este bipartidismo, en fin, de un sistema político que, por cierto, admirábamos mucho. Unos más, otros menos. En Hispanoamérica. Sí, unos más, otros menos. Exacto. Pero nadie está diciendo pues hay que tirar al rey y hay que tirar a Zapatero. En cambio, en Libia sí, lo que quieren es tirar a Gaddafi. Hay dos tipos de preguntas. ¿Qué es diferente en estos países? Y obviamente encuentras un chorro de cosas que es diferente. La pregunta es si lo verdaderamente importante lo comparten. Ok, o sea, ¿no? Entonces, sí admites de que hay diferencias. Bueno, claro. Ok, y hay diferencias importantes, yo creo. Claro, la única división y distinción que igual se haría sería tal vez entre lo que ocurre en África del Norte y lo que ocurre en Occidente. Eso deja a Israel en medio, flotando, como siempre ha estado, flotando entre... yo a Israel lo pondría como parte del tema occidental, más occidental. Yo creo que también a la hora de la hora cae dentro de eso, pero hay una serie de dimensiones muy particulares que tienen que ver con la situación geopolítica de Israel. Definitivamente. Que te hace dudar un poco. Pero en todo caso, ante la explicación de nada tiene que ver lo uno con el otro, yo digo, oye, por lo menos lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, algo tiene que ver lo uno con el otro. Igual sí estoy dispuesto a separar la parte de África del Norte, aunque se puede hacer el argumento de que sí hay que incluirlo porque sí, en el fondo tiene que ver lo que está viendo, ¿no? Entonces, al margen de las diferencias que pueda haber, sí hay un hilo conductor, vamos a ponerlo, sí hay coincidencias importantes. Sí. Y ahí vienen las otras hipótesis. Las otras cuatro. A ver. Que a mí se me ocurren, ¿no? La primera es la obvia, y que se trata básicamente de una crisis económica. Que lo que une, y ahí, por ejemplo, África del Norte bien podría caer. No, Israel también. Israel también, ¿no? Bien podrían caer todas, ¿no? Sí. Que esto de lo que se trata es de un fenómeno meramente económico. O sea, nos ponemos marxistas. Bueno, no solamente marxistas, depende qué tipo de explicación le des a esa crisis económica. Se le podría dar una explicación de que esas son las crisis recurrentes del sistema capitalista y punto. Porque Marx, al margen, yo no estoy de acuerdo con las recetas de Marx, me parece que Marx era un gran analista. Y no dio muchas recetas, entonces tal vez no estás de acuerdo con las recetas que dieron gente que se llamaba marxista o que le siguieron, pero él dio muy poco. La gran queja de todos es que no nos dejó más recetas, ¿no? Pero como analista era y hay que leer a Marx, y Marx tiene muchas cosas, la verdad, de mucha profundidad para entender el capitalismo. Bueno, yo creo que es el que mejor lo ha entendido. No creo que nadie... Yo sí, a ver... Está bien, pero es eso, es una crisis económica del capitalismo. No, una crisis económica. Una posible interpretación es esa lectura de que estas son las crisis recurrentes del capitalismo, bla, bla, bla. Esa es una manera de interpretar esa crisis económica. Pero un argumento, digamos, de que de lo que se trata es una crisis económica, ¿no? Y que en parte tiene que ver con desempleo, en parte tiene que ver con desempleo entre la juventud,
etcétera, 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 ¿no? Pero en el caso yo creo que es muy importante que en el caso de los países árabes, lo que yo he visto es que sí, a diferencia de otras regiones del mundo como Latinoamérica, como Asia, como la propia Europa, que sí tuvieron épocas importantes de crecimiento, sobre todo por el crecimiento de China, etcétera, ¿no? El mundo árabe sí lleva estancado mucho tiempo. bueno, y no, porque Salvo las petrocracias esas... pero no solo, parte del argumento de lo que está sucediendo en Egipto precisamente es que hubo un cierto crecimiento a partir de las reformas que promovió, de hecho, el supuesto en su momento heredero a gobernar Egipto, el hijo de Mubarak, promovió una serie de reformas ortodoxas, llamémosla, de regular, privatizar, etcétera, etcétera, de darle más juego al mercado. Precisamente por ese tipo de reformas se argumenta que hubo un cierto crecimiento, una cierta movilidad social que se detuvo, pero que precisamente fue suficiente para generar frustración y que buena parte de lo que sucedió en Egipto fue esa frustración ante tal vez un ritmo de crecimiento que no fue suficiente, o que se detuvo, o que se les dio juego pero luego se les limitó, etcétera, 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 ¿no? Sería el argumento de la clase media frustrada, de los jóvenes frustrados. Entonces sí hubo un cierto crecimiento. Son jóvenes con altas tasas de desempleo, que es el caso en España. Exacto, ¿no? Pero entonces un primer argumento es ese, ¿no? Que lo que estamos viviendo... Yo creo que sí hay algo de Bueno, eso, sin duda. ¿no? Bueno, o sea, 2008, después de la Gran Depresión, es la gran crisis de este siglo y sería absurdo negar... Y ya estamos viendo que no salimos del todo de esa crisis del 2008. Exacto, ¿no? Que se tambalea y precisamente ahí es donde mucha gente dice, bueno, te acepto el argumento de que parte de la historia tiene que ver con una crisis económica, pero muchos piensan que otra parte, y tal vez la más importante, y aquí sería la otra cara de la moneda del argumento económico, sería, no, aquí el problema fundamental es más político que económico. Estamos hablando ya no de una crisis económica, sino una crisis política y sobre todo de una crisis de la democracia liberal, ¿no? El argumento aquí, que lo han hecho editorialistas aquí en México, Jesús Silva Herzog Márquez, de hecho escribió una editorial precisamente que se llama La crisis de la democracia, donde el argumento una vez más es que lo que está fallando es más bien la democracia liberal, que no ha sido capaz en este contexto de distribuir costos y beneficios de una manera eficiente y eficaz como lo había hecho durante las últimas décadas, ¿sí? Entonces que el problema, y si volteas a ver Estados Unidos, mucha gente dice, no, pues sí, ahí el problema ha sido más político que un problema de fondo económico, y aquí el tema es claramente una crisis de un sistema político que no está pudiendo resolver problemas básicos y que está dejando fuera, dirían otros, a los jóvenes, a migrantes, a una serie de grupos que están detrás de muchas de estas manifestaciones, ¿no? Y tú lo decías muy bien, solamente la peor crisis económica que se había vivido antes del 2008 fue la Gran Depresión. Y después de la Gran Depresión del año 29, sí había dos grandes alternativas a las democracias liberales, que era el comunismo y el fascismo, ¿no? O sea, en ese momento, cuando se dijo es que el capitalismo está en crisis y el sistema democrático no está pudiendo procesarlo, etcétera, en ese entonces había la Unión Soviética y todo este bloque, esta idea de que podía haber, que el futuro podía ser el comunismo, y estaban saliendo también los países fascistas. Yo creo que la gran diferencia hoy en día es que creo que nadie pone en duda que el único juego que hay en el mundo es la democracia. Nadie está diciendo regresemos a las dictaduras o al fascismo o al comunismo. No, pero el que exista... O sea, es una crisis dentro de la democracia, de cómo mejorar la democracia, pero no de cómo de sustituir a la democracia. Ahí ya estamos empezando a entrar a la hipótesis de Fuentes. No sé si quieres que nos metamos a la quinta hipótesis. No, porque... es que no nos vamos a poder meter ni a la tercera, porque ya me están diciendo que tenemos que irnos a un corte, pero le seguimos. Le seguimos con este tema que me parece muy interesante de cómo entender, ¿no?
el hilo conductor. Si hay un hilo conductor. De Libia, Siria, Noruega, pues por ejemplo, Noruega, el tema. Puede haber 3 hilos conductores. ¿Qué pasa con tus países? ¿Cómo se entrelazan esos 3? Tú siempre sacas esos países, grandes ejemplos. Es que ahí está Noruega, Finlandia, Suecia. Venía en la cuarta hipótesis. Y resulta que sale ahí un loco y se avienta a 70 personas de... Bueno, en fin. Bueno, un loco. En Estados Unidos hay un sector del Partido Republicano que son el 20% del electorado. Entonces, yo me quedo con un loco que mata 70 a los loquitos. Bueno, en fin, ya hablaremos. Sí, o sea, hay un país donde ocurre ese tipo de cosas en Estados Unidos, pero en fin. Bueno, vamos a seguir con esta discusión. Está poniendo... Es buena. Ya vimos 2 hipótesis. Que no hay... ¿No? Una que no hay, que es la aburrida. Sí. 2, que se trata de una crisis económica principalmente. Sí. Otra que no, que más bien es una crisis política. Exacto. Principalmente. Entonces nos quedan 2, la cuarta y la quinta. Bueno, la dejamos para más adelante. Gracias, Javier Tello. Y hacemos una pausa y regresamos ahora para platicar con Eduardo Guerrero sobre un tema que desgraciadamente no nos podemos zafar de aquí, de Es la Hora de Opinar, sobre el tema de la violencia en México. Les recuerdo que no me puede mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @LeoZuckerman. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.